Hola, ¿cómo les va? Bueno, un gusto muy grande poder vernos de nuevo. Hace rato que no venía. Siempre agradezco mucho la invitación. La verdad que disfruté mucho de la música y canciones bellísimas. Ahora la bondad de Dios es demasiado. Gracias. De eso vamos a hablar hoy. ¿Se acuerdan que estamos repasando, cada vez que me toca compartir este rato del DDT, estamos repasando historias de David, ¿no? ¿Se acuerdan que arrancamos cuando irrumpe en la historia con David y Goliat? Tremenda historia que es la que todos tenemos presentes de chiquitos. Después vimos momentos donde David la pasó mal, perseguido, momentos donde estuvo casi al borde de perder todo y actuando erráticamente mientras los perseguían, ¿se acuerdan? La vez pasada. Y ahora te lo encontrás a David ya más tranqui. Más o menos, no sé si me gustan mucho estas dos historias que quedan, porque calculo que David habrá tenido más o menos 50 y pico. Capaz que por eso. Cuando David tenía 50 y pico, estaba en sus 50, estaba tranquilo, el reino ya estaba seguro, Israel estaba ordenado. Los filisteos que durante 125 años habían complicado la historia de Israel ya no eran un problema, estaban dominados. El reino estaba en paz. Cada uno estaba en su viña, en su campo. Estaba bueno el momento que estaban viviendo. David repasaba su vida para atrás y había muchas cosas que habían sucedido y ahí estaba tranquilo en el trono, disfrutando más o menos de sus 50 y pico. Y curiosamente, las dos historias que nos quedan para ver, hoy vamos a ver una, en torno a esta edad de David sucede la mejor historia, según mi entender, la que más me gusta de David, la vamos a compartir hoy, y también sucede la peor. Las dos en torno a sus 50. Te cuenta la historia que cuando estaba todo en paz, un día David, sentado en su trono, comienza a pensar, porque ¿sabés que cuando tenés, los que de acá los tienen ya lo saben y el resto recuerden cuando lleguen, cuando tenés 50 y algo, empezás a mirar un poquito para atrás y ya pasó bastante. Y te acordás cosas, la vida, y David estaba en eso. Y te cuenta en 2 de Samuel capítulo 9, si quieren poner chicos en los textos, 2 de Samuel capítulo 9, te dice, cierto día David preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? Claro, ¿se acuerdan Jonatán? ¿Se acuerdan las historias al principio, allá cuando David tenía menos de 20? En el capítulo 18 de 1 de Samuel, fíjate lo que te cuenta. Recién terminó de ganarle al matar al gigante Goliat David. Un chico, un muchachito, que le quedaba todo por delante. En ese momento estaba el rey Saúl y estaba su hijo Jonatán, el heredero. Probablemente, según todos creían, el próximo rey de Israel. Jonatán. Y el relato te dice, después que David terminó de hablar con Saúl, conoció a Jonatán, el hijo del rey. De inmediato se creó un vínculo entre ellos, pues Jonatán amó a David como a sí mismo.
A partir de ese día, Saúl mantuvo a David con él y no lo dejaba volver a su casa, y Jonatán hizo un pacto solemne con David, porque lo amaba tanto como a sí mismo. Para sellar el pacto, quitó su manto y se lo dio a David, junto con su túnica, su espada, su arco y su cinturón. Y acá nos detenemos un segundo. Cuando sos chico, sucede que estableces amistades y tenés esos amigos que, te cuento, está muy bueno porque te duran para toda la vida. Son esos amigos con los cuales viviste cosas inolvidables de un momento único de tu vida. A David le pasó eso, a Jonatán le pasó eso. Jonatán era de la misma madera que David. Te cuenta la historia que un día Jonatán y su escudero se enfrentaron a un ejército de filisteos y los derrotaron. Eso fue antes de que se conozcan con David. O sea, eran de la misma madera. Y cuando Jonatán lo ve a David que vence a Goliat y David se topa con Jonatán, inmediatamente se produce un vínculo que era inseparable ya para siempre. Amigos. Pero a veces la amistad se ve trabada o dificultada por las cosas de la vida. Y ustedes conocen la historia, ya las repasamos, que Saúl, el papá de Jonatán, comenzó a sentir celos, bronca, temor de David y lo comenzó a perseguir. ¿Se acuerdan la historia esa que la vimos bastante? Y entonces la amistad entre David y Jonatán fue como de a pedacitos, de a momentos intensos donde se encontraban en algún lugar y después se separaban por años, por mucho tiempo, y volvían a encontrarse y se volvían a separar. Sabían los dos que se tenían, sabían los dos, se tenían visualizados, se tenían cuidados uno al otro. Particularmente Jonatán trataba de cuidar a David, pero la vida se había presentado así. No siempre es como a ellos les hubiera gustado, como se soñaban. Y un día, de esos días en donde Saúl perseguía a David y David huía, encontraron la forma en la cual se vieron Jonatán y David. Y en ese momento hay un diálogo muy bonito, particularmente Jonatán, el príncipe heredero, habla con David. Y fíjense lo que dice en el capítulo 23 de 1 de Samuel. Jonatán fue a buscar a David y lo animó a que permaneciera firme en su fe en Dios. No tengas miedo, le dijo Jonatán. Mi padre nunca te encontrará. Tú vas a ser el rey de Israel y yo voy a estar a tu lado, como mi padre bien lo sabe. ¡Wow! Eso es amigo, ¿no? Eran amigos. Y Jonatán sabía firmemente que el próximo rey iba a ser David. Él sabía que era la elección que Dios había hecho y no le molestaba. No le molestaba ser el segundo del reino al lado de David. Era un amigo, pero de esos de fierro, decimos nosotros, ¿no? La amistad duró lo que se pudo hasta que un día Jonatán murió y David supo que no iba a verlo más a su amigo. David transcurrió los siguientes años estableciendo el reino y entonces un buen día, en torno a sus 50 años, se acordó de aquellos años lindos de los 20 y pico cuando estaba con su amigo Jonatán. Y dijo, ¿habrá alguien de la casa de Saúl todavía? ¿Habrá algún hijo de Jonatán que haya quedado para que yo pueda mostrarle el amor que le tenía a su papá? Otra cosa que te cuento, cuando vos sos muy amigo de alguien, sus hijos un poquito también son tuyos. Los querés y los querés mucho y ustedes saben que es así. Y entonces el relato te dice, entonces mandó a llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. ¿Eres tú Siba?, le preguntó el rey. Sí, señor, soy. Contestó Siba y enseguida el rey le preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle bondad de Dios. Siba le contestó, sí, hay uno de los hijos de Jonatán que sigue con vida. Está lisiado de ambos pies. ¿Dónde está?, preguntó el rey. En Lodebar, le contestó Siba, en la casa de Maquir, hijo
de Amiel. David se entera que su amigo Jonatán había tenido un hijo y que ese hijo estaba con vida. Debía tener seguramente 20 largos, 25 más años este hijo de su amigo. Y fíjate bien cómo se lo describen. Le dicen, tiene un hijo, y podrían haber dicho, tiene un hijo que es alto, tiene un hijo que es bajo, tiene un hijo que es inteligente, tiene un hijo que es, ¿qué dijeron? Lisiado, es cojo, está lastimado. ¿Cómo que está lastimado? Sí. Y la historia de cómo está este hijo lastimado de su amigo Jonatán la encontrás en otro texto, en 2 Samuel. Me encanta cuando la Biblia te vas uniendo textos y vas descifrando las historias. Porque aquí te dice, habla acerca del momento del día donde Jonatán murió. Y dice, Jonatán, hijo de Saúl, tuvo un hijo llamado Mefiboset, quien quedó lisiado de niño. Cuando Mefiboset tenía 5 años, llegó la noticia desde Jezreel que Saúl y Jonatán habían muerto en batalla. Al enterarse la niñera, tomó al niño, huyó, pero en el apuro se le cayó y quedó lisiado. Apa. Así que así era la historia. El hijo de su amigo, un día, nació príncipe, un día se levantó príncipe en el palacio, salió a jugar como un príncipe juega de 5 años, pero ese día fue un día fatídico en el cual mueren su abuelo Saúl y su papá Jonatán en batalla. Y llegan las noticias que los enemigos venían por él ahora. Acostumbraban a exterminar a todos los hijos de los reyes. Ustedes saben que esto era una costumbre que había. Por lo tanto, de pronto Mefiboset, ese niño de 5 años, pasa de ser el príncipe heredero, pasa a ser un fugitivo que lo toma la criada porque ahora era huérfano, su papá acababa de morir y su abuelo, el mundo que le sonreía, el futuro que lo tenía regalado hacia adelante, de pronto se le puso todo negro, todo oscuro, no había nada por delante, lo toman, lo alzan y cuando están huyendo con él, ¿qué sucede? Cae. Se lastima, no sabemos qué, pero el hecho es que sin muchos recursos médicos en aquel momento, queda lisiado para toda la vida. Así es que en un rato, Mefiboset, de ser el príncipe en el palacio de 5 añitos, mimado y jugando con todo lo que un príncipe tenía, pasa a ser ahora un chico huérfano, huyendo por su vida, escondido en algún rincón, lisiado, no podía caminar. Alguien lo dejó caer. Y como las historias son historias que nos representan, yo pensaba, ¿cuántas veces nos pasa esto, no? Te levantaste un día, estaba todo bueno, pero alguien te dejó caer. Alguien pasó algo y te dejó caer. Y cuando caíste, quedaste lisiado y supiste que de ahí hacia adelante ya no era más un futuro brillante, sino era oscuro. Y te fuiste a vivir, porque dice que Mefiboset se fue a vivir a donde, ¿se acuerdan donde decía? A Lodebar. Cuando vos buscas lo que quiere decir Lodebar, la palabra Lodebar significa el lugar de la no palabra. O sea, es lo innombrable. Mefiboset se cría desde los 5 años en adelante en un lugar en el desierto, en casa de Maquir, en donde no había vida. La palabra Lodebar hace alusión a algo siniestro, sin futuro, estéril. Me imagino el desierto, y vieron como en las películas que pasan esos, no sé, matorrales, no sé cómo se llaman, que van siendo arrastrados por el viento. Así más o menos era el lugar donde vivía Mefiboset. Y el resto de su desarrollo transcurre en un ambiente donde él sabe que debe permanecer escondido, sin que nadie sepa que era el príncipe, que nadie se dé cuenta y tratar de sobrevivir lisiado como estaba,
en un lugar donde no había vida, no había futuro, no había nada que prometiera para adelante. Y transcurre así los siguientes 20, 25 años de su vida. Porque así sucede en la vida nuestra, en la tuya y en la mía y en la de gente que conocemos. Un día te caes, te lesionás, con la lesión que sea, vos y yo, cada uno conoce su lesión, su dolor, y transcurre la vida con eso. Y cree que es así y vivís en Lodebar, en un lugar donde no hay vida. Hasta que, dice el relato, entonces David mandó a buscarlo a la casa de Maquir. Su nombre era Mefiboset, era hijo de Jonatán, nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con profundo respeto. Y David le dijo, saludos, Mefiboset. Y él respondió, yo soy tu siervo. Y acá nos detenemos un segundo. Yo quiero que te imagines el cuadro. Mefiboset allá en el desierto, en una casa, en un lugar donde él pensaba que ya nadie sabía que él existía. Se había acostumbrado a eso, era lo que la vida le había dado, se había acostumbrado, no sé si estaba bien, estaba mal, pero era lo que tenía. Y de pronto ve llegar a lo lejos alguien a caballo y se presenta. Y de pronto aparece alguien que venía de parte del rey y le dice, ¿aquí vive Mefiboset? Sí. ¿El hijo de Jonatán? Sí. Opa. Lo primero que habrá pensado Mefiboset, no me escondí bien. Me encontraron finalmente. Hasta acá llegué. El rey te manda a llamar, le dicen. ¿Sabes una cosa? Mefiboset, el rey te mandó a llamar. Mefiboset no entiende mucho. No sabe para qué lo manda a llamar el rey. No te olvides que él no conocía la historia de Jonatán y David. Él no sabía de quién fue su papá para David. Él piensa que tal vez David lo quiere terminar, porque así acostumbraban en esos momentos. Se prepara para ir, llega al palacio, y si me dejan, yo me lo imagino a David sentado ahí en el trono, el espacio hasta la puerta, se abre la puerta, y entonces alguien anuncia, Rey David, acá está Mefiboset. Y cuando David lo ve entrar a Mefiboset, lo ve entrar como podía. Y cuando lo ve, tal vez se me ocurre, lo ve y le encuentra cierto parecido a su amigo. Y esa parte de la historia de la vida de David viene a su mente. Y lo ve débil, frágil, lastimado. Alguien lo dejó caer. No sé ustedes, pero yo no me lo imagino a David sentado esperando que él llegue hasta ahí. Yo me lo imagino a David corriendo a buscarlo para acompañarlo hasta que llegue al palacio con él. Y entonces Mefiboset llega y se sienta ahí con David. Y quiero imaginarme el diálogo que tuvieron y siempre pensé que lo primero que hizo David es contarle sobre Jonatán y contarle quién era su papá. Él lo había perdido a los 5 años. Algo se acordaba de él, pero no tanto. Él no sabía la dimensión que tenía en el corazón de David Jonatán. Él no sabía quién había sido Jonatán para David. Y si me permitís, me imagino que David le reconstruye su historia. David dialoga con Mefiboset y le empieza a contar quién era su papá, de quien se podía sentir absolutamente orgulloso. Lo acompaña en su identidad. Le hace conocer de dónde viene. Lo fortalece en quién es él y en su propia dignidad. ¿Y sabe lo que me imagino que David hace? Esto es interpretación libre. ¿Se acuerdan que habíamos visto en el capítulo 18 que cuando Jonatán hizo el pacto de amistad con David, ¿qué hizo Jonatán? ¿Alguno se acuerda? Le dio la espada, el arco, el cinturón, la capa. Y a mí se me ocurre que David siempre las guardó con mucho cariño. Y
se me ocurre que en ese momento David fue, las había preparado y las trae. Le dice, Mefiboset, mirá, esto era de tu viejo. No había fotos, no había forma que Mefiboset sepa algo más de su papá. Le da cosas que eran de su papá y que se las había dado a él. Yo imagino que en ese momento Mefiboset recupera su identidad. No puede creer lo que está pasando Mefiboset. No tengas miedo, le dice David. Mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre, Jonathan. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl y comerás acá conmigo a la mesa del rey. Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó, ¿quién es tu siervo para que le muestres tal bondad a un perro muerto como yo? Estaba complicada la autoestima de Mefiboset, ¿no? Y suele pasar esto cuando te dejaron caer. Suele pasar. Queda dañada la autoestima, queda dañada tu identidad. Hasta que alguien, hasta que el Padre, representado en David, te toma y te cuenta tu historia y te reconstruye tu historia. Te da tu identidad. Ahora sabes quién sos. Entonces el rey le dijo a Siba, he dado al nieto de tu amo todo lo que pertenecía a Saúl y a su familia. Tú y tus hijos, tus siervos, cultivarán la tierra para él, para que produzca alimento para la casa de tu amo. Pero Mefiboset, el nieto de tu amo, comerá a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Y Siba le dijo, sí, señor, yo soy su siervo. Haré todo lo que diga. A partir de ese momento, Mefiboset comió en la mesa de David, como si fuera, ¿qué? Uno de los hijos del rey. ¿Cómo me gusta esta historia? Y ¿sabes? Cuando Mefiboset entró al palacio, sintió el olorcito a la comida del palacio. Vieron que la vista trae recuerdos, el oído también, pero el olfato, ¿o no? ¿Sentiste el aroma a las masitas que hacía tu abuela? ¿O no? Y está tan cerca de la región de las emociones que explota tu cabeza, porque es así. Y siempre imagino que cuando Mefiboset entró al palacio y se sentó en la mesa, supo que él era de ahí. Ese era su lugar. Su lugar nunca había sido Lodebar. Tu lugar nunca es Lodebar. Tu lugar es donde está la comida en la mesa del rey. Porque además en la mesa del rey hay un mantel largo. ¿Y sabes algo? El mantel largo tapa ¿qué? Tus piernas. Y no se ve si sos lisiado. Esa es la mesa del rey. Porque hay un día donde alguien te pudo haber dejado caer. Sí, pasa eso. Y creíste que lo tuyo era Lodebar, hasta que un día hay otro día importante en tu vida donde el rey te manda a llamar. Y cuando el rey te manda a llamar, reconstruye tu historia. Te enseña quién sos. Recupera tu identidad, tu autoestima. Y te dice de ahora en más, vas a comer donde está. Sentí este aroma. Si vos sos de acá, ¿qué hacías en Lodebar? Si vos siempre fuiste de acá. Y sentado en la mesa del rey, no se ven las piernas.
estaba Mefiboset allí en la mesa con los hijos del rey. Quiero que te lleves hoy esta historia, que te la recuerdes siempre. Es cierto, un día puede suceder que alguien te deje caer, pero también hay otro día donde el rey te manda a llamar.